Hola, hola, mi nombre es Zaira y estamos de nuevo en este canal. Hoy he sacado unas cartitas para poder observar y profundizar un poco en qué es aquello en lo que nos están invitando a mirar, observar o lo que sea que sea. Y la verdad, ya he sacado las cartas y mientras estaba barajando sentí rabia. O sea, lo primero que sentí fue como una especie de enfado, de resignación. No lo entendía, pero después cuando he sacado las cartas me han dado todo el sentido. ¿Por qué? Porque de merecimiento y de valor va el tema de hoy. Y es paradójico porque se alinea muchísimo con la energética que se está moviendo ahora mismo, con lo que estoy sintiendo y viendo mucho a mi alrededor, ya no solo a nivel interno, sino también a las personas que hay a mi alrededor o con las que me topo o con las que hablo y charlo un poco. Y las cartas que han salido hoy han sido el 5 de oros y el caballo de bastos. Y aquí me gusta que podamos ver, y muchas veces lo digo, los personajes de la corte como aspectos de nosotros mismos que van madurando con el tiempo. Es decir, son como trajes o son formas con las que estamos actuando o con la que nos estamos relacionando o presentando al mundo. Y dependiendo de qué personaje de la corte estamos habitando, nos está hablando de un grado de maduración de ese elemento. Entonces, ya sabemos que los 5 nos suelen hablar de conflictos y cuando estamos ante un elemento como es el oro, es algo que tú experimentas como muy real. Hay como una especie de escasez en tu vida que puedes palpar, ya sea por el dinero como lo más básico que te puedas llegar a sentir, o más que sentir, que puedas ver o creer que no es suficiente con la relación con las cosas con las que tienes en la vida, e incluso con el rechazo de tu propio cuerpo, la forma de tu cuerpo, algún atributo. Recuerda que los oros nos hablan de cosas densas, que tienen tal densidad que forman, nunca mejor dicho, una forma que podemos percibir con nuestros 5 sentidos: oír, ver, escuchar, tocar o degustar. Entonces, ¿qué pasa cuando vemos un 5 de oros? Lo primero es lo que nos transmite el hecho de la escasez o la relación que tenemos nosotros mismos con la escasez en nuestro día a día, o bien porque nos sentimos, como decía antes, con faltos o carencia de algo en específico, o hay una sensación interna de escasez que se refleja en la forma en la que me relaciono con las cosas. Lo primero que podemos observar es lo que me hace sentir la escasez, o a lo que me recuerda, o a dónde me lleva, a qué lo tengo asociado, a qué lo tengo adquirido, qué me despierta, qué me toca, porque la escasez toca la llaga de una ausencia, de una herida, de algo que percibimos fragmentado. Es algo realmente ilusorio, pero en nuestra vida lo vemos como algo muy real, como algo de vida o muerte, y nos hace estar en un estado de supervivencia.
Desde ese estado, desde esa base, anclamos o encarnamos el personaje de la corte del caballo de bastos. El caballo de bastos es esa energética que te hace querer ir a conquistar cosas, ir a conseguir cosas, ir a mover cielo y tierra para obtener, para tener, para demostrar, para construir. Recuerda que los bastos son la fuerza impulsora, es el fuego, es lo que nos lleva a la acción, la aparente incluso motivación, y también está muy asociada a la dopamina. Entonces, nosotros, por nuestra vida, hay muchas veces en las que actuamos, vamos a por cosas, pero en realidad hay una sensación de vacío, de no ser suficientes, de tener que demostrar que para tomar nos lo tenemos que ganar, nos lo tenemos que sudar. Nunca mejor dicho. ¿Qué pasa? El caballo de bastos va hacia adelante, es impulsivo, no mira qué puede suceder o no a través de sus actos. Él simplemente está enfocado en conquistar, está enfocado en obtener. Pero no olvidemos que es un caballero y no es un rey. Por lo tanto, cuando esas acciones, esas ganas de conseguir cosas, esa motivación por ser alguien, por conseguir algo, por llenarte de algo, cuando no está infundada con una base de abundancia, sino que está basada en una base de escasez, viene muy fuerte el tema del vacío, independientemente de lo que sea que halles, de lo que sea que consigas, y por lo tanto lleva a ese caballero a estar constantemente en ese mood de hacer, en ese mood de ser algo o alguien, ese mood de llegar a algún lugar. Porque debajo de toda esa imagen de yo puedo, esa imagen de resiliencia, esa imagen de optimismo, esa imagen de determinación, incluso de motivación, de garra. Toda esa imagen es falsa y está posada en unas bases de inseguridad, en unas bases de miedo, en unas bases de escasez. Y por lo tanto, lo lleva a quemarse y a verificar uno de sus miedos más grandes, y es que él no es suficiente y que por mucho que haga o que logre, no es suficiente, precisamente por lo que os estaba diciendo, por esa base de escasez. Entonces, ¿qué pasa cuando estás intentando luchar contra una realidad interna o externa? Recuerda que los oros al final son cosas tangibles y no por ende tienen que estar únicamente en nuestra vida exterior, porque ya sabemos que se entrelaza con nuestra vida interna, ¿no? Entonces, cuando estamos en lucha con esa realidad, perdemos ya no solo mucha energía, perdemos la verdadera dirección y la verdadera fuerza. ¿Por qué digo esto? Porque si toda esa energía, en vez de estar puesta en conseguir, en proyectarse hacia afuera, en querer, sobre todo, en querer ser alguien
o algo importante, ser reconocidos, vistos, lo que sea, si en vez de poner toda esa energía en seguir construyendo esa armadura, si la pusiéramos en realmente sostener y mirar la verdadera realidad que yo estoy experimentando, mi escasez podría verse transformada únicamente por una única razón, porque la escasez es una ilusión. Y puede parecer ¿cómo puede ser que sea una ilusión? Porque la escasez habla principalmente de una, como decía antes, de una ausencia real de la verdadera fuente de abundancia. Y la verdadera fuente de abundancia no pasa primeramente por un resultado externo, no pasa primeramente por aquello que puedo llegar a obtener. Porque ¿cuántas personas han obtenido o pueden obtener o tienen ya de por sí una base muy abundante, pero aún así se sienten vacías o se sienten en escasez del ser, llamémosle así? Porque la verdadera abundancia está en la verdadera fuente de abundancia y no está en algo tangible exteriormente. Es cliché, es básico, pero es. Entonces, por mucho que quiera un caballero de bastos, por mucho que queramos poder subir el caché, poder mejorar en cosas externas, poder obtener valor con lo que conseguimos, con lo que sea de afuera, en vez de querer llenarnos de logros, de medallas y de conquistas, creo que es mucho más interesante poder cultivar la verdadera abundancia, que es la capacidad de estar conectados con la verdadera fuente de abundancia. Y eso radica en el ser. No quiere decir de que nos tenemos que polarizar al otro lado y que vivimos del aire, que comemos del aire, que entonces no tenemos que hacer nada y que tenemos que ser como plantas al sol. Tampoco es eso. Creo que el tema no está en polarizarse y que vivimos en un mundo donde existe el dinero, existe la materia, y eso es algo que también debemos aprender a tomar, a agradecer y a disfrutar, y sobre todo a crear más de eso, pero desde otro punto, y salir con ese caballero de bastos desde otro punto y no desde esa base de escasez. No quiere decir que salir a la vida por tus sueños, a por lo que te llama el corazón, a por lo que quieres, a construir lo que quieres, como lo quieres, y a ir a por eso, no es algo negativo, no es algo que no tengas que hacer, y no es que es algo que sí o sí venga de un vacío. Porque siempre digo que es la conciencia detrás del acto. Entonces, aquí nos está mostrando de una conciencia en la que nos movemos ante la vida, vamos ante la vida, desde esa conciencia de escasez, y poder pararnos y poder observarnos ahí, en
en esas cartas y en ese escenario. ¿Qué parte de tu vida te estás moviendo desde ese trono? Lo voy a poner entre comillas, desde ese trono. ¿Qué aspectos de ti siguen estando contenidos en la escasez? ¿Qué partes de ti creen todavía que no mereces? ¿Qué emociones y creencias te impiden tomar? Y te impiden también ir hacia lo que quieres, porque no crees que puedas o porque te esfuerzas demasiado en conseguirlo, porque crees que para merecerlo tienes que desangrarte. Entonces son preguntas interesantes a hacernos y también son momentos, lo que os decía al principio, o sea, son momentos en los que siento profundamente de que es tan importante que podamos observar y podamos mirar y acompañar todo eso, porque de cierta manera nos urge poder salir al mundo con esa base de abundancia y de que nada ni nadie te puede dar o quitar eso que tú eres, que no lo vas a conseguir o obtener en algo externo, y que eso, tus logros, no definen quién eres. Así que sí, hoy era eso, el mensaje que os quería compartir. Y ya, me encantará leeros para saber cómo lo vivís vosotros, cómo es eso para vosotros y qué sueños postergas por no creerte merecedor de ellos. Y luego también recuerda que son oros. Y esto no habla de fantasías, y esto no habla de pensamientos airosos. Esto habla de cosas que necesitan un cambio real en tu vida y de unas acciones reales en tu vida. Pero para eso primero tienes que quitarte la armadura e ir a ese lugar, a esa realidad interna en la que habita la falsa escasez.